Doctora Liliana Doldan, buen día, ¿cómo le va? Hola, buen día, ¿cómo va? Bien. Pues, ¿es Doldan o Doldán? Doldán. Doldán, bien. Entonces vamos a decir doctora Liliana Doldán. Doctora, exactamente, ¿cuáles son los motivos por los que el sector privado ha decidido no internar más pacientes que tengan coronavirus? No se consiguen médicos clínicos que hagan internación. Acá en San Pedro es una especialidad, la medicina interna. Uno que sale recién de la facultad no puede hacer internación sin antes no haber hecho una residencia, que son con la especialidad, que son de 3 a 4 años. Para médico interno no es lo mismo un médico que atiende un consultorio que el que se dedica a hacer internación, ¿sí? Es como decir, un médico internista tampoco hace terapia, no es un terapista. Está. Acá en San Pedro tenemos Perdóneme que yo la voy a ir pocos médicos internos, ¿sí? perdóneme que la voy a ir interrumpiendo para tratar de entender. Cuando usted me dice que no tienen personal médico para internación, es que ninguno de los médicos que son dueños de las clínicas y demás está capacitado para internar. A ver, ¿a quién llamas dueño de clínica Bueno, para los decirte a ver que si es médico? los Por que, los que ejemplo, nosotros vos tenés, visitamos en los consultorios, qué sé yo, o sea, yo bueno, conozco la camada de mi edad, pero no están bueno, capacitados para internar. en la COPSER es la clínica COPSER, está subvencionada, digamos, por la COPSER. Sí, En la clínica San Pedro vos tenés médicos de la vieja época sí, que ya están en su mayoría jubilados, ajá, ¿sí? Y después tenés médicos como cardiólogos o traumatólogos o los clínicos internistas que tenés en este momento, que son los que decidieron a partir del 31 de diciembre tomarse un PAS porque están agotados y fusilados, son Micaela Estafino y Gabriel Sayago. Esos son los dos únicos médicos internistas. Y después tenés a los médicos de mayor edad que hacen medicina interna de años, como el doctor Eduardo Paladini o el doctor Rolando Constantín. claro. Después tenés cirujanos, tenés traumatólogos, ¿entendés? O sea, un traumatólogo no está capacitado para manejar un paciente de clínica médica en internación. Para eso Pero, necesitas una o sea que formación y una especialidad. los únicos dos que hay en todo en San Pedro son los que ya dejaron la No, vida. no dije la única dos. Ah, Dije que hay un grupo de clínicos, sí, estamos hablando de un total de 7 personas, ¿sí? De 7 médicos clínicos en el sector privado, 8 que se agregó ahora uno, sí, que hacen el manejo de internación COVID, hospital y clínicas desde marzo del año claro. pasado. Imposible, 8. pobre. ¿Entendés? O sea, Bueno, pues no es imposible, una cuestión de esfuerzo, porque están haciendo un esfuerzo sobrehumano para conseguir médicos internistas. ajá. No se consiguen. Y abrir una internación donde te va a atender alguien que no tiene la formación es poner en riesgo la salud de la población. Entonces, Pero vos doctora, podés... perdóneme pues, Sí, la ignorancia que tengo al respecto. Yo voy, por ejemplo, a la guardia de la clínica San Pedro o la de la Copser. y te atiende el médico de guardia. Me atiende, si hay. No, hay, eso sí hay, Sí, a médico de ver, guardia hay. son médicos, o sea, los que hemos ido alguna vez a la guardia, por ejemplo, de la clínica San Pedro, sabemos que es casi un oficinista, pobre, porque tiene que andar llamando a todos para ver si puede hacer algo o no. O sea, no es como la guardia del hospital que uno entra y lo No, no es atienden. un oficinista, es un médico de guardia que hace emergentología, que es otra especialidad que es atención en guardia, que no es lo mismo que el que hace medicina interna. Los médicos de guardia son los que atienden la urgencia, el riesgo de vida, el paciente que va a ingresar a terapia, y eso están preparadas las dos clínicas, Claro, por ¿sí? eso me sorprende Estamos lo que me dice, o hablando, sea, estamos a merced desde, o sea, porque todos nos creímos, o sea, o creo la mayoría, y nosotros lo hemos escrito, que el sistema público y el privado se habían puesto de acuerdo en el mes de marzo para trabajar tienes, en conjunto, que y eso trabajaban estamos todos, creíamos, haciendo. y ahora usted me está diciendo que nosotros todo este tiempo sometimos a 8 personas a la esclavitud directamente.
Y podría ser así, porque realmente el esfuerzo que hicieron y que siguen haciendo, no son gente que se ha dedicado a decir, bueno, cuelgo el título y me quedo en casa. Siguen sus actividades, pero reducidas a un sector, ¿sí? Los médicos de la COSER están todos abocados al hospital y los médicos en este momento, el doctor Sayago y la doctora Micaela, siguen atendiendo, están en el seguimiento de pacientes COVID. Lo único que no están prestando porque necesitan un respiro es la internación en la Clínica San Pedro. Claro. Se está tratando de dar una vuelta, una solución y se está manejando en equipo junto público con privado en encontrar una respuesta, ¿sí? A todo esto. Pero sigo sin comprender, o sea, yo voy a su consultorio, por ejemplo, usted es pediatra, ¿no? Sí, yo soy pediatra. Bueno, tengo que internar a mi hijo, Dios no lo permita. Sí. Tengo que internar a mi hijo. Usted no está capacitada para internarlo, no es internista. Yo sí, porque yo soy pediatra. Pero mi hijo tiene, pero póngale que tiene COVID, ¿usted no lo va a internar? Sí, porque soy pediatra. Si es un pediátrico, nosotros no estamos haciendo cargo los pediatras. Ah, ok, o sea que, y lo va a internar si es de la Clínica San Pedro, y eso tiene obra social, tiene una prepaga, usted lo va a internar en la Clínica San Pedro y lo va a atender, ¿o no? Totalmente como hicimos siempre en pediatría. Ah, ok. Acá no estamos hablando de pediatría, estamos hablando de clínica médica. Está bueno que lo explique porque, o sea, cuando dicen no atendemos más enfermos de COVID, digo yo, bueno, ¿qué pasa con mi hijo de 25? Bueno, no está para pediatría. A los pacientes se los atiende, no se los deja, no hay abandono de pacientes. Ajá. Cuando un paciente ingresa a la guardia de la Clínica San Pedro, de la Clínica Coxer, se lo evalúa, se hacen los análisis, se hacen todos los estudios pertinentes, ahí se decide si el paciente necesita o no necesita internación. Sí. Si necesita internación, primero se habla con el hospital, ¿sí? El hospital, si tiene lugar, lo recibe. ¿Por qué? Si yo no tiene quiero. lugar, Pero ¿por qué si yo no quiero bueno, perjudicar al entonces hospital? se habla a la obra social y a través de la obra social se hace la derivación al centro que cubre con la obra social. Ah, o sea que tengo que ir a visitar a mi hijo a Varadero, a Pilar, a donde sea. ¿Cómo tengo que ir a visitar? No, si Quiero decir, tengo un hijo. No vas a visitar a nadie. No, bueno, ya sé que no se puede visitar, pero quiero decirme, o sea, póngale que pago OSDE, ¿sí? Sí, muy bien. Tengo... OSDE tiene un servicio de derivación. O sea, exactamente. Cuando o nosotros acepto... tenemos una complejidad que no se puede resolver porque el centro no tiene, porque puede pasar que no tenga cama, estamos en la misma situación. Queda en la guardia, en observación, atendido hasta que venga el servicio de traslado y lo derive al centro que la obra social determinó. Ahora, ¿y por qué actúan de ese modo? ¿Por qué actúan de ese modo? Yo no lo puedo entender porque son estos 8 médicos que estaban, son los mismos que trabajan para el hospital, están agotados, están fusilados, no dan más. Sí, los otros médicos no son solidarios. Sí. ¿Los otros médicos cómo? ¿No son solidarios? Somos todos solidarios, estamos trabajando todo, pero yo no puedo atender a un paciente COVID positivo porque no me entrené para eso de adultos. En estos 9 meses no se entrenó ningún médico para pero atender. la medicina no es así. Medicina vos tenés que tener una formación con años para poder hacerte cargo de situaciones, o sea, ese es el concepto que no queda. Nosotros nos entrenamos, bueno, yo estoy atendiendo en consultorio amarillo, estoy viendo pacientes adultos, sí. Pero si el paciente adulto tiene una complicación de su organismo, que no es atender COVID con un medicamento determinado, vos el COVID te altera todo el funcionamiento, o sea, es una enfermedad que afecta multiorgánicamente. Vos para poder asistir y, ¿cómo te puedo decir? Compensar un paciente que está descompensado, tenés que tener una formación académica que implica años de formación. O sea que quiere decir que toda esta gente que nos estuvo atendiendo sin coronavirus, o sea, el año pasado no estaba preparada para atendernos. No, escúchame, en internación no internan todos. ¿Quiénes te atendieron en internación? Claro, o sea, y depende del médico que te toca, o sea, si, qué sé yo, a veces te interna un clínico, a veces te interna un traumatólogo, a veces te interna un nefrólogo.
Y bueno, si es un problema nefrológico, se va a dedicar a la parte nefrológica en internación. Claro. Está capacitado para hacer eso. Un traumatólogo te va a internar por una fractura, por una reducción, por algo traumatológico. Está capacitado para hacer eso. A mí me da la Un clínico, sensación de que más tiene que ver, o sea, lo que veía ayer también, después de la reunión, que por ahí es más un tema de plata que de capacitación, porque estos ojalá fuera de plata nada más, Lili. Es un tema no menor porque realmente el mundo está teniendo una crisis por el gasto que lleva el sostener esta pandemia. Todas las obras sociales están en crisis, todos los centros privados están en crisis. No estamos hablando de Clínica San Pedro Cópter, te estoy hablando de centros como el Italiano, como el Hospital Alemán. O sea, son centros que han tenido grandes pérdidas económicas y han podido sostenerse porque tienen un respaldo mayor, ¿sí? Nosotros, donde nuestra espalda es muy reducida, se va a ver más, o sea, se va a evidenciar más esta crisis económica, ¿sí? Estamos sosteniendo a pulmón todo esto. Está bien, pero entonces, a ver, nosotros necesitamos saber, más allá también del problema, digamos, que ustedes tienen en este momento, por el que no están pudiendo dar respuesta en las clínicas, en el sector privado, y se le carga esto al sector público. Vamos o sea, volvamos a, no sé, un abuelo de 90 años que capita en el PAMI y que tiene Sanostra a veces, porque la mayoría se han hecho de Sanostra en su momento. Tiene coronavirus, lo tienen que internar. ¿A dónde lo van a mandar? Se hacen cargo los médicos de PAMI, de cabecera, que bárbaro, hacen internación. Terrible. En la clínica San Pedro Terrible. está la PAMI, se interna porque se interna con los internistas, o sea que están asignados para PAMI. ¿Y quiénes son los de la San Pedro de PAMI que pueden internar? Y los de la San Pedro de PAMI tenés el doctor Paladini, el doctor Constantín, bueno, hasta ahora estuvieron Micaela y Gabriel asistiendo también, pero bueno, ahora queda reducido a los anteriores. Pero bueno, entonces el de PAMI sí está, perdón, el de PAMI sí está seguro, o sea, lo van a internar igual. PAMI capita en San Pedro, van a internarlo igual porque ese espacio está asignado para ellos. Bien, o sea que ese no lo van a mandar al hospital. No, ese capita en la clínica San Pedro y tiene cobertura ahí y tienen los médicos indicados para la atención PAMI. Perfecto, que en este caso son Paladini y Constantín. Sí, o puede ser algún otro que no tengo en el listado porque yo no estoy en la obra social PAMI, que estén abocados a la resolución de PAMI. Pero entonces paso en limpio porque yo tengo una audiencia, de mi edad para arriba. Paso en limpio. Si vos sos de PAMI y capitás en la clínica San Pedro y te agarra coronavirus, sí te internan. Sí, vamos a pasar en limpio. ¿Vos querés que te haga un resumen? Paciente sospechoso puede consultar en forma espontánea, consultorio amarillo del hospital o consultorios amarillos, que es la guardia, en un determinado horario en ambas clínicas. Sí. El paciente es evaluado, se define su nivel de gravedad, si puede ser manejado en forma ambulatoria, en forma de internación o si requiere cuidados intensivos o si requiere ser compensado, porque puede llegar descompensado. Ahí se hace el primer triage. Si el paciente necesita ser internado y es de PAMI, se queda en la clínica, lo atienden ahí. Si el paciente necesita ser internado en sala común, ¿sí? Y entra por Cópter o San Pedro, se habla a la obra social para hacer la derivación. ¿Estamos? Ay, Dios mío. Si el paciente necesita internación en terapia, ingresa directamente en cualquiera de los establecimientos a terapia. O sea que por ser sanpedrino uno tiene que vivir con la preocupación a partir de ahora, no solo de no enfermarse, sino... Por ser argentino tenés que vivir con la preocupación todos los días que están desbordados. No, depende, o sea, hay distritos donde esto no pasa o no dejan que pase directamente. Y otros distritos donde pasa, como pasa acá en San Pedro. O sea, yo sinceramente... es como una lotería si uno se va a salvar o no, porque siempre termina cayendo en el sistema público. Es una preocupación que la estamos todos los días tratando de dar la vuelta y se va a llegar a una solución. Así como manejamos la pandemia desde marzo hasta ahora,
vamos a encontrarle una solución, ¿está? No nos ahogamos en los problemas, al contrario, nos fortalece y tratamos de encontrar soluciones. ¿Y cuál sería la solución hoy? Las tenemos planteadas, pero necesitamos ponerlas en concreto. Yo no te puedo decir cuál sería la solución si no lo puedo implementar. Claro. Cuando lo tengamos Pero implementado... ¿qué es lo que ustedes ven como horizonte, por lo menos para darnos una esperanza? ¿Estamos tratando de hacer qué? Bueno, pero lo vamos a hacer. Yo no soy de las que digo antes de concretar las cosas, es una cuestión de, si querés, hasta de cábala, digamos, ¿sí? O sea, la solución la tenemos los médicos, ¿sí? El sistema de salud la tiene la solución. Sí, una de las soluciones, perdóneme, en lo que nosotros hemos podido recabar en la información municipal, una de las soluciones es que el municipio se haga cargo del pago de los médicos. O sea, que nosotros, los sanpedrinos, nos hagamos cargo del pago de los médicos que deberían pagar las clínicas. No es un problema de pago, o sea, no creo de buscarlos, mejor dicho, de buscar los médicos. Si no hubiésemos tenido muchos más médicos, o sea, si hubiese habido médicos en el sistema, se hubiese solucionado antes esto, ¿sí? Se han ofrecido a gente de afuera para tratar de cubrir lugares y no hay. Claro, no hay. ¿Y quién va a venir? Pero en 10 meses, en 10 meses que no se hayan podido preparar en ninguna de las dos clínicas para esto que se sabe que iba a pasar, porque 8 médicos no pueden atender toda la pandemia pública y privada. Es lo que venimos diciendo desde hace rato, venimos diciendo, no es la palabra no preparar, porque se ha preparado y los gastos que se han hecho en cuanto a protección personal y seguridad del paciente y modificar las áreas geográficas para hacerlos de lugares seguros, se ha trabajado activamente y hemos aprendido un montón. El decir no se ha hecho nada me parece que no es un término adecuado, viendo todo lo que se ha trabajado en el sistema de salud. Uno se puede equivocar, pero lo ha hecho asesorándose y tratando de manejarse de la mejor forma posible para que los resultados sea la contención de la salud de San Pedro. Mire, doctora, yo le digo una cosa, hemos seguido la pandemia paso a paso, apoyando todo lo que han hecho nuestros médicos, que han hecho un sacrificio enorme, pero ahora al cabo de 10 meses nos damos cuenta de que son muy poquitos los que hicieron un sacrificio enorme, que no alcanzan, que no fue como nos contaron de que era todo que se habían puesto todos de acuerdo y que todos trabajaban en conjunto. Ahora nos damos cuenta de la fisura, que eran los mismos médicos que estaban en el lugar, estaban en el otro. El resto de los médicos es terrible. El resto de los médicos están en consultorios amarillos, en seguimientos telefónicos, en asistencias domiciliarias, o sea, no es que son los sí, pero todos médicos pagos por el Estado, no por el sector privado. No, el sector privado, perdóname, pero los que trabajaban en su momento en la COPSER y en la San Pedro no los pagaba el Estado. No, pero quiero decir, cuando usted me dice ¿Cuántas internaciones hubo en las clínicas? ¿Sí? Estamos hablando de cerca de 200 internaciones. Sí. Bueno, entonces hay una alta internación, hubo mucha más internación en el sector privado que en el sector público. Sí, pero la pagan los pacientes con su obra social y su prepaga. Obviamente, está, porque es el sector privado. Ahora, si después le pagan poco, eso es otra cosa, pero el que paga, no sé, una prepaga o IOMA o la que sea. Claro, pero pagan poco el módulo COVID. Claro, bueno, por eso digo, esto es un tema entre la obra social y los privados, pero el paciente paga. Sí, el paciente se lo atendió. Claro. Ahora, si hubo 200 internaciones y los médicos que atendían eran los mismos que atendían en el hospital y en todos lados, claro, ¿cómo no van a estar agotados? Exacto. Eso es lo terrible. Por eso es que... estamos buscando una respuesta y una solución que a pronto plazo la vamos a tener. O sea, se imagina, por supuesto, de que no solo como periodista, como persona, como ser humano, como ciudadana y demás, quiero que todo sea lo mejor posible, pero mi rol en este momento es preguntar del lado del paciente. O sea, a mí me da la sensación de que en esta discusión el paciente es la nada misma. O sea, incluso el pobre que se cuidó, que estuvo encerrado 10 meses, justo ahora llega a agarrar coronavirus y tiene, o sea, va a ser una desgracia tener obra social entonces, para que lo van a mandar a otro lado. El sistema
que si el paciente quiere internarse en el hospital, puede internarse. O sea, Sí, sí. si hay lugar, se va a internar Pero en el el hospital es hospital. nuestro, o sea, Es de todos. es de todos, y es terrible lo que se le hace al hospital, todo paga el hospital. O sea, No, no paga todo el hospital. nuestra salud pública resiste de una manera estoica, digamos, todo esto. Exactamente. Es Eso es impresionante. real, pero eso es a nivel país. La salud Qué bárbaro, pública es estoica, eso seguro, qué pero bárbaro, qué bárbaro. no tiene margen, es muy finito el margen que pueda llegar a tener y hace agua por todos lados, obviamente. ¿Sí? Vos tenés los grandes centros de atención donde tenés un plantel de recurso humano y recurso institucional, y después tenés millones de lugares como San Pedro y peores que San Pedro, donde están realmente desprotegidos. Entonces a esos lugares nos corresponde el sistema de salud dar una respuesta también. Le pregunto algo Así que más, bueno, el comportamiento de la clínica Copser, que se compró con el dinero de todos sus asociados, ¿es el mismo que el de la clínica San Pedro? ¿en qué sentido? No sé qué me En decís. esta Es lo mismo porque decisión, son los medios, en esta, en esta son los decisión, ellos no pudieron abrir internación porque no contaban con los clínicos. o sea, que hoy, o sea, hoy no hay médicos clínicos en ninguna de las dos clínicas. No hay médicos internistas, hay sistema de guardia, emergentología y terapia. Sí, o sea, dicho así, suena como que hay algo, pero en realidad, para el problema que hoy tenemos, no hay médicos. No, es un juego de palabras, Lili. La asistencia del paciente crítico la tenés, no tenés internación en sala. El de mediana complejidad o complejidad intermedia necesita de un médico clínico, que es otro especialista diferente al médico de guardia, diferente al terapista, diferente al que hace seguimiento en Para mí, consultorio, que es sí, el que no lo tenemos. esto va a ¿Sí? terminar siendo un negocio judicial porque ya en este momento todos los que tengan medicina prepaga, todos los que tengan obra social, se hacen un amparo para que, o sea, los internen, o sea, si se llegan a enfermar, los internen donde ellos quieran. Donde haya lugar. Sí, sí, Pasa que está donde superado haya la obra lugar social, dentro la del obra sistema de su obra social. social. O Claro, sea, exactamente. Pero la obra social, como siempre, tiene que tener en los establecimientos que le den respuesta a lo que necesita el paciente. claro. Yo se lo pregunto, ya le digo, como ser humano, o sea, yo pienso, por ejemplo, no sé, en mi papá, un hombre de 95 años, con obra social y demás, llega a agarrar coronavirus, ¿qué? Tenemos ahora, resulta que, o sea, ya estamos haciendo un amparo para que lo atiendan, porque si no, ¿a Lo dónde van va a a ir a parar? atender, lo van a atender, no lo van a dejar sin atender. Sí, pero no puede ir a la clínica donde él capita. Sí, puede ir a la clínica, lo van a atender, si no hay, mientras no salga la derivación a otro centro, se lo va a seguir atendiendo, el médico de guardia, el terapista, ya tenés médico, no estamos hablando de abandono de pacientes. No, 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 ¿Sí? estamos Y hablando la de solución derechos. la vamos a encontrar, Lili, la vamos a encontrar, la Ojalá, solución. ojalá. ¿Sí? ¿Y tienen algún Porque en plazo eso para, claro, ¿tienen algún si plazo para queremos encontrar la solución? solucionar esta semana, queremos dar respuesta. ¿Está? Pero dependemos de que el Estado ponga más plata para eso. No, dependemos de que se arme un grupo de profesionales que puedan dar respuesta a lo que necesitamos. Por eso, ¿sí? o sea, que el Estado sume mayor cantidad de médicos, que no tiene de dónde sacarlo, a este sistema. Ahora, igual, cuando hagamos entonces la hora de los aplausos, aplaudimos al grupo de los 8. Bueno, acá uno aplaude a quien por experiencia se ha sentido contenido Claro, y pero ha vivido. fíjese que durante todo el año han estado trabajando a destajo. Son maravillosos, o sea, pusieron el cuerpo y el alma, como muchos otros que también están en la pandemia poniendo el cuerpo y el alma. Entonces, es muy injusto globalizar sobre todo, digamos, porque vos, como todo en la vida, tenés cosas que son positivas, cosas negativas, pero nada son los extremos, tenés cosas intermedias. En este momento estamos en una crisis sanitaria por el comportamiento social, por la falta de médicos internos, y tenemos que encontrar una respuesta, una solución, y en eso estamos.
Bien. ¿Está? Doctora, le agradezco la paciencia para explicarme cada uno de los puntos. Ojalá se arribe a una solución. Ojalá esa solución no sea la misma de siempre, que el Estado sigue poniendo y poniendo, abonando a la salud privada, o cubriendo los agujeros de la salud privada, y que esto no se transforme en una batalla judicial a futuro, porque el derecho del paciente tiene que ser respetado. Exacto, Mm. eso es así. Bien. Nos dijo la semana próxima entonces. La semana, sí, tenemos la intención de solucionar a pronto plazo. Pero Yo no esta tengo una semana, fecha, hoy, mañana, pero pasado, no, o se sea, está activamente o sea, son reuniones tras reuniones con todos los implicados en dar respuesta, que están tratando de llegar a una solución. y, ¿Está? ¿quiénes son los que tendrían que dar la respuesta en este momento? Salud pública y Salud privada, pública, en conjunto, el grupo de crisis de la pandemia. que está compuesto por el círculo médico, los titulares de las clínicas y la Secretaría de Salud. Así es. Exactamente. Bien. O sea que, digamos, hay que esperar entonces un comunicado oficial de este grupo de responsables. Exacto. Bien. Exactamente. Doctora Doldán, bueno, que ni sus familiares, ni los míos, ni los de ninguna persona, ningún sanpedrino tengan en estos días que pasar por una situación complicada por esta decisión que se tomó. Ojalá. Ojalá. Muchas gracias por atenderme. Bueno, muy bien. Que Hasta tenga buen luego. día.